¿Qué tal, queridos amigos? Comenzamos la última semana del segundo año de gobierno de la Cuarta Transformación. Los resultados son patéticos. No entiendo cómo hay adoradores que no se dan cuenta. Pero es evidente que la pobreza ha aumentado, junto con el promedio de los bonos que se distribuyen a los miembros de la tercera edad, a los que llegan a esa edad, y entre los ninis, que son miles de millones de pesos. Ahora dicen que van a aumentar un poquito los bonos bimestrales. Bonos que se entregan como una especie de penitencia social a quienes han terminado sus días en la miseria después de haber vivido en un país lleno de contrastes, de injusticias y de desigualdades. Este acto de justicia social es lo único que pudiera abonarse a favor de esta cuarta transformación que ha sido en lo demás un serio fracaso. Fíjense, si se habla de mitigar el dolor de los pobres, tenemos que pensar en que la pobreza laboral ha aumentado en 9%, de 38% en la que estaba a 47%. Esto no se había visto nunca en la historia de nuestro país. Pero además, el poder adquisitivo va a la baja. Además, el número de muertos por la pandemia ya parece ser irreal. Se habla de más de 100,000, 104,000, 105,000 muertos, pero si lo multiplicamos por el factor Gatel, 3.8, tendríamos que México es el país, repito, con más decesos en el planeta por causa de esta maldita pandemia. Y esto también se debe a la mala administración de la misma, porque el presidente falsea las cifras, dice que se han muerto más en otras partes del mundo, que la situación de la letalidad es bastante menor en México que en otras partes del mundo. Ya se demostró que no es así, que lo que en México se está viendo, una letalidad de 9.8%, es decir, de cada 100 que se infectan, hay 9.8, entre 9 y 10 personas que fallecen en los hospitales. Pero no se contabilizan muchas veces a los que prefieren quedarse en casa y morirse allí que tener menos esperanzas si entran a los hospitales profundamente contaminados. Lo hemos dicho, lo hemos repetido, hemos subrayado hasta dónde llega la mentira infame, y aún así hay personas que creen que se les está engañando. Como el presidente sigue sin cubrebocas, es ridículo ver que todos sus funcionarios lo utilizan, pero él y su esposa, tercos como no hay otros, van a todos los actos cívicos como el pasado viernes, el día de la Revolución, sin cubrebocas. No son factores de contagio, como dijo el demagogo López-Gatell. Pero qué mal se ve que el jefe del Estado y del gobierno mexicano no acepte tomar las medidas que su propio gobierno propone para tratar de mitigar al COVID-19. Pareciera que no le importa el destino de la población, siempre y cuando él tenga algún secreto guardado para evitar contagiarse. Como ocurrió con su notable compañero de andanzas, Donald Trump, que sufrió un COVID fast track, es decir, de 2 días y medio, y a la campaña política. Y con esta misma fuerza que adquirió por este falso COVID, sigue ahora insistiendo en lo que ya no puede sostener, en que va a seguir hablando de que Biden le ganó, pero que sus elecciones fueron amañadas, cuando en realidad las que sí fueron amañadas fueron las elecciones de 2016, cuando los hackers rusos intervinieron y modificaron los algoritmos para poder darle la victoria a este siniestro personaje
del que estaremos muy contentos todos cuando vaya a prisión, que es donde merece estar. Como estaremos muy contentos cuando se lleve a prisión en México a alguno de los expresidentes predadores, porque resulta que se le señala cada día mayores males, a Calderón, a Peña, incluso a Fox, a Salinas ya casi no se le menciona, a Zedillo menos. Nada más se habla de Calderón en primer lugar y en segundo lugar de Peña, pero a Peña se le protege. Por ejemplo, el principal elemento que tuvo que ver con la columna de Odebrecht, Emilio Lozoya Austin, no fue siquiera capaz, por la irresponsabilidad judicial de nuestro país, de pisar la cárcel. Simple y sencillamente fue a declarar y se le llevó a casita con una especie de pulsera colocada en el pie, en la pierna, para que por ahí se pueda detectar si va más allá de los límites que tiene permitido moverse. Pero el hombre se está moviendo por todas partes, no le importa lo de la pulsera, va y viene. En cambio a Rosario Robles sí se le fincan mayores responsabilidades, no es que no las tenga, pero esto de Rosario Robles tiene que ver, lo he dicho otras veces, con una venganza personal de López Obrador, porque Rosario Robles sencillamente lo desairó cuando el presidente ya viudo pretendió ir más adelante con la que entonces era la presidenta del PRD. Y este affair frustrado es lo que en estos momentos delimita la acción de la justicia a favor o en contra de unos y otros. Si así se gobierna a este país, ¿cómo nos puede sorprender el caso Cienfuegos? Que es verdaderamente vergonzoso que el ejército haya puesto contra la pared al presidente y que el presidente parezca muy conforme y muy tranquilo con ello. ¿Cómo puede ser que el presidente insista en apoyar a un cadáver político como el de Donald Trump, al que solamente le falta una cruz y una misa de requiem? Pero caramba, ya va siendo hora de que este gobierno actúe con cierta coherencia, con cierta fidelidad a sus principios básicos, con decencia, no a costa de intereses políticos soterrados. Ya va siendo hora de que se acaben los escándalos que se producen al seno del gabinete presidencial. Cuando se combata a los corruptos del régimen, entonces se tendrá autoridad moral para combatir a los corruptos de otros tiempos, que no es que sean inocentes, pero no son tan culpables como lo son ahora los que dicen luchar por la corrupción y están absolutamente ligados al narcotráfico, como sucede con algunos otros gobernadores, como el de Quintana Roo, por ejemplo, el de Yucatán, en la zona del sureste, en donde, por cierto, los radares dejan de funcionar sigilosamente cuando se transporta cocaína y otras sustancias que vienen, el fentanilo famoso, que vienen de Sudamérica y que pasan por Yucatán y luego se introducen al corredor de Ciudad Juárez, en donde tampoco funcionan los radares. ¿Lo sabían ustedes? Que por eso los pilotos tienen cierto temor de aterrizar en Ciudad Juárez, porque lo tienen que hacer al tacto, es decir, como si fuera nada más y nada menos que un avión que visualmente tenga que aterrizar de emergencia, porque no hay radares en Ciudad Juárez, así como lo oyen ustedes, no hay radares. Así que si van allá a comer comida china, ya saben ustedes qué pueden esperar. Y mientras todo esto sucede, Tabasco sigue inundado, Chiapas sigue en problemas, Oaxaca tiene problemas graves, los gobernadores no sirven para nada en esas entidades. Aunque sea de Morena, Adán López no se le atiende. Aunque sea Tabasco la entidad que es cuna del presidente o del quien se dice presidente, no importa.
Ahí está el agua estancada y sigue lloviendo y no hay solución posible para Tabasco. Así no se puede gobernar. Esto es una farsa. No hay en este momento ningún punto bueno, salvo el de la justicia social, entre paréntesis, de los bonos bimestrales, para poder salvar históricamente a esta administración. De hecho, ya tiene la soga al cuello. Y al tener la soga al cuello, tiene a los mexicanos también con la soga al cuello. Ya viene 2021. Que Dios nos apiade, porque francamente tendremos un año mucho más terrible, si cabe, que el que estamos terminando ahora. Lo siento, no me van a callar, y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.